Les bendecimos, amigos y hermanos, desde el Ministerio La Hermosa. Aquí estamos con nuestra clase de la Biblia, libro por libro y verso por verso, y estamos en el capítulo 12 del segundo libro de los Reyes, en la parte de los versos 17 y 18, terminando prácticamente el capítulo, donde ya viene un juicio de parte de Dios. Me parece que ayer lo toqué un poquito, donde Dios determina entregar en este caso, al pueblo suyo, ¿verdad? En manos de los sirios. Y Hazael viene y pelea contra el pueblo de Judá y los vence, o de alguna forma se someten a él. Y dijimos nosotros que en ese particular, y la Biblia lo registra, Dios mueve el corazón de Hazael. Entonces en ese particular, pues primeramente le entregan los tesoros del templo, sin pelear, sin luchar. Y luego después Hazael vuelve a venir. Todo eso tiene que ver con un juicio de Dios, porque el corazón de los reyes y de Israel mismo no era el corazón conforme al corazón de Dios, sino que actuaban conforme a conveniencia. Ya les había dicho yo a ustedes que inclusive Judá tenía la cultura, ¿verdad?, de una mezcolanza de adoración a Dios y de los ídolos. Sí, aborrecían a Baal, es una cultura vieja que traen a aborrecer a Baal, pero dejaban lo que venía siendo la idolatría sobre los bueyes que había edificado, en este caso Jeroboam, si no me equivoco, y les he dicho, son los dioses que los sacaron de Egipto. El mismo error de Aarón en su momento. Y aparte de eso, no solo era que habían puesto una adoración a los ídolos. Sabemos, por lo que entendemos y leemos de la Sagrada Escritura, que a Dios se le adora en espíritu y en, ¿verdad? Que no es una cuestión de hacer monos aquí y allí. Y va a haber gente que va a argumentar que Salomón hizo esto y que Salomón hizo aquello y que puso querubines y que puso aquello. Sí, desde Moisés encontramos querubines, no más de Salomón, pero no los adoraban. No eran motivo de adoración, ni lo usaban como mediadores. Era una cuestión donde se acercaban delante de Dios. Los querubines eran una mera simbología, incluido el propiciatorio y todo el lugar donde estaba ahí la gran plancha de oro donde estaban los querubines, era como un símbolo del trono de Dios. Pero nunca se les dijo adoren a los querubines. Al contrario, Dios prohibió tajantemente la veneración de todo elemento celestial o terrenal, inclusive de sí mismo. Él llega a decir, y se registra en la Escritura, ¿a qué me van a hacer semejante? ¿Qué imagen me van a componer si nunca me han visto? Tanto pleito por la idolatría, pues no tiene chiste. Yo no tengo que argumentar tanto en ese particular, porque yo nunca he sido idólatra, ni dejé ninguna religión para meterme a la fe cristiana, para que no salga por alguien que traicionó su fe y que yo nunca he sido de ninguna religión. Jesucristo me salva en su misericordia, y yo creo que a mucha gente que yo conozco así le sucedió. No pertenecían a nada absolutamente, aceptan a Jesucristo como Señor y empiezan a caminar en la gracia. Pero independientemente de donde vengamos, porque estos judíos de tercera o cuarta generación, se supondría que no conocieron Egipto, se supondría que no fueron idólatras, se supondría que no tienen las marcas de sus antepasados, marcas que hablan de resentimientos, que hablan de frustraciones, que hablan de cuántas cosas pueden hablar las cicatrices de las personas. A veces son cicatrices que llevamos físicamente, pero mucho más se profundizan en el alma, y ese es el que de veras lastima, las cicatrices del alma, cuando no somos sanados en realidad, y nos amargamos y lastimamos y nos enojamos fácilmente y vivimos todos llenos de rabias internas y quebrantamos contra quien sea. Esa generación de los tiempos de David para acá
no conocen el Egipto en que vivieron sus antepasados. Sin embargo, vemos que tiene una tendencia profunda a alejarse de Dios y a seguir a los ídolos. Y ayer les decía yo la belleza de la idolatría, ¿no? Pues en cuanto a la carne, ¿en cuanto a qué? A la carne, la idolatría tiene su belleza, desde las romerías y comederas. Y no es que sea malo comer, sino que muchas religiones emplean la cuestión de la comida para atraer y, como les dijera, y sí, tener adeptos. Otros, luego los bailes, las danzas, los conjuros, todas las ondas curativas. Mucha gente inclusive usa las ondas de las curaciones a través de cuarzos, a través de conexiones con la tierra, de abrazar árboles, de cargar animales, y hace la gente cada cosa. Y en el Evangelio no existe todo ese fetichismo. En el Evangelio es: pon las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Se acabó. No es úntales esto, úntales aquello, úntales lo otro. No es darles agüita del Jordán, o tierrita de Jerusalén, o piedritas del muro de los lamentos. O sea, no, en el Evangelio no está eso. No tenemos costalitos de sal imantada o de piedra consagrada o pedacitos de la cruz, del Calvario. En el cristianismo no existe eso. La superstición es parte del ocultismo. Es una cultura de los dioses caídos que siguen buscando la veneración a través de la veneración a la tierra, a través de la veneración a los árboles, a través de la veneración a las cosas, a los animales, a cuánto. Está bien el respeto a esas cosas, pero la veneración o adoración es otra cosa. ¿Se entiende eso? Entonces, Israel siguió cayendo en eso, en una mezcolanza, en un sincretismo. Eso es sincretismo, la mezcla de conceptos de diferentes religiones, de diferentes ideologías o filosofías espiritualoides, se hace en una sola religión. Ese es un sincretismo. Y entonces, cuando tú amalgamas un montón de praxis religiosas, pues la gente se identifica con eso. Más aparte, no pierden mucho, porque ¿de qué se abstienen? Siguen viviendo una vida como se les plazca. Es más, no se les desafía ni al desarrollo personal, al control y desarrollo de su carácter, al desarrollo de su temperamento, de nada de eso. Y en el Evangelio, por lo menos yo, que creo que soy uno de los más viejos aquí en el grupito, no se nos impone nada de eso, sino que es un proceso interno que se va llevando a cabo por el poder de la palabra y del Espíritu Santo, involucrado la voluntad del creyente, porque obviamente sin ti no pasa nada. Tú puedes seguir siendo el que eras antes, con una careta religiosa, saliéndote de una religión y metiéndote en otra, y R con R es lo mismo, ¿no? Entonces tienes que procurar sanar tu alma y caminar en el temor de Dios. Entonces, Joás es un rey, el rey de Judá, que obviamente no, mientras está bajo el mentoreo de Joiada, un buen sacerdote, pues lleva ligeramente la fe e inspira al pueblo a llevar una fe en Dios sin dejar mucho la idolatría. Eso es sincretismo, eso es una mezcolanza. Obviamente eso va a venir a traer como consecuencia que Dios no esté de acuerdo en eso. ¿Por qué Dios es tan reticente a la idolatría si a la gente le gusta tanto? Es hasta buen negocio. La idolatría tiene muchos negocios. La hechicería también es muy buen negocio. Vendes hierbas, y lo malo no son las hierbas, sino todo lo que le pones, todo el tinglado con que armas el concepto de las hierbas, toda la santería, todos los bailecitos y brincar el fuego y echar aguas
benditas y untar aceites milagrosos y un show, un show. ¿Por qué Dios es así? Porque Dios sabe que detrás de todo ese tinglado, de toda esa parafernalia de la idolatría, hay demonios. Traducidos son dioses caídos, que luego las culturas y las sociedades y las religiones, pues claro que no te van a decir que son demonios, te van a decir que son santos, que son gentes que fueron lo máximo. Cuando te pones a estudiar muy bien las religiones, te vas a encontrar que a veces eran personas ricas o importantes, poderosas, que se vendieron ante la gente como algo grande, como descendientes de los dioses, y la gente lo creyó a pie juntillas, punto. Yo nomás encuentro uno que descendió del cielo, se llama Jesucristo. Y curiosamente, Él nunca se vende como tal. Él no llega a ser de los poderosos de su pueblo, ni de los más ricos de su pueblo. Todavía hasta la fecha es cuestionable en muchos círculos la grandeza del Señor Jesucristo. Y qué bueno, de alguna manera, pues parece como que tiene esa habilidad de pasar por desapercibido y de que nadie lo valore. Ya lo había dicho el profeta Isaías, verle hemos más sin atractivo para que le deseemos. ¿Quién quiere ser parte del Evangelio? Del Evangelio, no de una religión. Del Evangelio, no de un show religioso, no, del Evangelio, donde no hay protagonismo ni vanaglorias. Por eso el capítulo ese del que estoy hablando, precisamente en el verso 1, si no me equivoco, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y de ahí sigue toda la profecía esta, ¿no? Que todavía sucede esa profecía a 700 años aproximadamente de distancia del evento sacrificial del Verbo. Entonces, el Evangelio es así, pero como estamos hablando de la idolatría, ¿por qué la gente tiene esa tendencia? Por todo lo, entre comillas, bueno que tiene, lo bonito, lo atractivo, la socialité, ¿verdad? Además, muchos dicen, es que esta religión es la religión de los ricos. Pues claro, porque en eso se promueve mucho el sometimiento de la gente a través de los vicios, a través de las fiestas a los mismos ricos, a los que encumbra a la gente, y curiosamente son los que les pagan las fiestas, las romerías, las ceras, depende de la religión que sea, pero siempre los parámetros son los mismos. Los ricos prácticamente no pagan su fiesta, la paga la gente en promedio. Y no tiene de malo, digo, si la gente quiere, pues adelante. Yo no me estoy diciendo por qué Dios es tan reticente a la idolatría, porque Dios sabe que finalmente eso te impide encontrarte con Él. Si es lo que estás buscando encontrar, pues te impide, porque son sombras. Hasta un ser humano, por más luz que tenga, cuando se atraviesa entre tú y Dios, ya te provocó. ¿Qué te provocó? Sombra, te impide encontrarte con Él. Por eso la exhortación profética de parte de Dios: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo os haré descansar. Eso lo dice el Señor Jesucristo. Entonces, en este caso, a Israel le va muy mal, a Judá le va muy mal, porque pues son el pueblo de Dios. Lamentablemente no pasan al siguiente nivel. Empezamos como pueblo, por Dios quiere que seamos hijos y que nos comportemos como tales, donde un hijo no acepta a otro como padre, punto, ni un suplente de ninguna manera. El hijo siempre va a querer que su padre sea eso, su padre, un padre cercano, presente, ¿verdad? Que se hablen de cara a cara, de corazón a corazón. Entonces es importante que lo entendamos, ya que vémonos aquí que finalmente Joás es muerto también, ¿sí? Dice la escritura que leemos versos 19 al 21, los demás hechos de Joás y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y se levantaron sus siervos y conspiraron en conjuración, o sea, conjuraron, o sea, hicieron un pacto y mataron a Joás en la casa de Milo. Cuando descendía a él a Sila, pues Josacar
hijo de Simeat, y Josabad, hijo de Somer, sus siervos, le hirieron y murió, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Amasías, su hijo. Aquí en este particular es importante que veamos algo interesante. Él empezó a vivir para Dios, pero muere sin Dios. Vivir para Dios no es sencillo, porque requiere desarrollo y carácter. ¿Cuántas cosas nos sacan de la vía, del camino, del propósito? Pueden haber muchas cosas, inclusive a veces hasta nos auto justificamos. Y eso es lo más bonito para nosotros, cuando nos podemos auto justificarnos, es decir, quedar bien con nosotros mismos, y que la gente que nos rodea también piense que no estamos bien. De nada nos sirve. Lo mejor es que Dios piense, que Dios sancione, porque al parecer aquí en este caso no le funcionó de nada a este señor, porque Dios estaba molesto con él. Y obviamente dictó un juicio que le sobrevino finalmente. Capítulo 13, versos 1 en adelante del segundo libro de los Reyes. Continuamos. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá. Esto parece como las novelas antiguas, ¿no? Donde pues ya se murió, ¿por qué de vuelta registran aquí? No, pues es que es una historia, es una narración que no te habla ya de Joás, te está diciendo que aconteció durante el tiempo que él reinó. ¿Ya se entiende? O sea, ¿qué sucede mientras él reina? Ya él ya está muerto, pero ¿qué pasó mientras él reina? Bueno, dice la escritura que mientras él reinaba en Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. Y este Jehú hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Y se encendió el furor de Jehová contra Israel, y lo entregó en mano de Hazael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Pero Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria lo afligía. Esta es solamente una realidad bíblica que confirma lo que les he dicho. Dios puede haber dictado un juicio contra ti por tu mal corazón, por tus malas actitudes, pero si eres capaz de arrepentirte, Dios es capaz de perdonarte. ¿No alaban a Dios por ello? Dios pudo haber hecho un juicio contra tu padre, contra tu abuelo, y dictado sentencia contra sus generaciones, pero si tú eres capaz de arrepentirte, Dios es capaz de perdonarte y proyectar algo nuevo para ti. O sea, tú no tienes que vivir bajo la maldición de tus antepasados. Tú puedes corregir el rumbo para ti y para los tuyos, pero tendrás que hacer la hombrada o la determinación para las mujeres de arrepentirte, de clamar a Dios. ¿Alguna ocasión? Creo que les dije de la señora esta Zafira. Pues vino su esposo. Ellos habían tomado un acuerdo de mentirle al Espíritu Santo, representado en este caso por Pedro. Ellos ofrecieron dar un dinero. Es más, nadie se los pidió el dinero, sino que sucedía en aquel tiempo, ustedes habrán leído la narración por allá en el libro de los Hechos, que la gente acostumbraba, los que tenían posibilidades, algunos vendían sus propiedades y venían y las traían, dice la escritura, a los pies de los apóstoles. Entonces a ellos les pareció bien hacer aquella cosa y decidieron pues vender una casa que tenían, ¿verdad? Creo que Bernabé lo había hecho, una casa que tenía en Chipre. O sea, una casa en Chipre ahorita, busquen por ahí en Google cuando puedan y verán que no son unas baratijas, es una isla veraniega en el Mediterráneo. Y este Bernabé, así que el señorón era pelucón, tenía dinero, ¿verdad? Entonces, pero él vendió su casa en Chipre, seguramente no la vendió de la noche a la mañana, y lo que sacó, que no haber sido poco dinero, lo trajo a los pies de los apóstoles. Así que viendo tal vez que le aplaudieron o que se vio bien el señor Bernabé y otros hermanitos que lo habrán hecho, pues estos otros dijeron, vamos a hacerlo también nosotros para que nos aplaudan, para que quedar bien ante la gente. Ya cuando tú haces las cosas por protagonismo o por competencia, ya no estás actuando correctamente.
Así sea, no que no vendas nada, sino que lo que hagas puede ser hasta cantar un himno, nada más para que vean que yo también, ¿verdad? Ya, estuvo mal el tiro. Entonces, estos señores vendieron y luego dijeron, oye, pero no damos todo. Y les decimos que dimos todo. No está mal, lo tuyo es tuyo, le dijo Pedro prácticamente a Ananías. ¿Por qué mientes al Espíritu Santo? O sea, era tu dinero, tú podías dar una parte, dar un pedacito, dar un centavo, decir, hermano, vendí la propiedad y aquí le traigo 5 centavos. Está bien, ¿verdad? No hay problema porque tú lo quisiste hacer así. Pero miente diciendo que es toda la plenitud del costo de la propiedad. Ok, ya, eso ya pasó. Se muere don Ananías y llega doña preciosísima Zafira, porque dicho sea de paso, hasta el nombre significa joya preciosa. Un zafiro es una joya, ¿verdad? Preciosa, un diamante. Entonces, la señora esta tuvo oportunidad. Le preguntaron, oye, en tanto vendieron la propiedad, hubiera dicho, perdónanos. Porque digo, el que te diga la Biblia, el que registra así como que y cayó y fueron y lo sacaron de ahí y lo sepultaron, pues se oye muy abrupto y se oye muy como que si el Señor no tuviera ni quien le llorara. ¿Se escuchó eso? Como si no tuviera, como si los apóstoles tuvieran panteón privado. O sea, acuérdense que la iglesia empezaba, no era tan poderosísima para dictaminar y decir, a ver, aquí ¿cómo se llama? El médico legista va a hacer el dictamen de la muerte, póngale lo que no los queremos. Y le ponemos ahí que lo mató el Espíritu Santo. Vámonos. Y ya, así queda registrado. Pues ponle, teológicamente está correcto ahí, déjalo, pero legalmente no. ¿Oyeron? Pero legalmente. Así que la señora tuvo que haberlo recibido al muerto y tuvo que haberse enterado que se había muerto. ¿Y por qué? ¿Y dónde? Algunos dicen, qué bonito, se murió en el templo. Pues depende por qué te mueras. Conozco o leí de otros allá en Antiguo Testamento también que murieron en el templo, traspasados por una lanza. Ahí lean ustedes la Biblia, búsquele. Y hay más que murieron en la presencia de Dios y no, hubieron algunos que murieron 250 y tantos juntos, más lo que les acompañaban y las familias. Y la Biblia dice literal, vivos descendieron al... A ver, díganlo ustedes que sí saben la Biblia. Al Seol, que no significa a la tumba, porque no lo sepa. Eso sí, se abrió la tierra y se los tragó, literal. En una traducción dice, vivos descendieron al infierno. Vivos descendieron, así está, al infierno. Entonces, está tremendo, ¿no? Morirte bajo un juicio de Dios, pudiendo haber corregido. Estoy con la señora Zafira. Ella tuvo la oportunidad, ¿no?, de decir, no, perdónanos, Pedro. Nos pusimos de acuerdo, mi esposo y yo, para mentir. Perdóname. Señor apóstol, perdóname. No dimos todo. Creo que a pesar de que su esposo había muerto en un juicio, ella pudo haber salvado el pellejo. ¿Ella qué? O los pellejos que tuviera, ¿no? Pudo haber salvado todo. Pero resulta que la señora se amarra en nosotros, sí vendimos en tanto y dimos todo. Eso era peor porque estaba haciendo quedar mal al Espíritu Santo, como que fue injusto en el juicio que se había hecho sobre su esposo. Era peor, ¿oyeron eso? Porque aparte de que mentía una cosa, estaba haciendo, queriendo hacer quedar mal, o como que el Espíritu Santo se había equivocado. No, hombre, en ese instante cayó también para atrás la señora ahí. Adiós. Seguramente yo creo que de vuelta la sacaron de ahí donde estaban. No había templo. Acuérdense que Pedro y los demás anunciaban el evangelio en el templo de Jerusalén, que no era su centro no era un lugar privado, era un lugar público. Era un lugar, suponiendo que hubiera sido así, o si fue en alguna casa, no sé a dónde le llevarían el dinero o las cosas que llevaban, pero no tienen lo que conocemos coloquialmente como iglesias. La iglesia en el Nuevo Testamento no era un edificio,
ni era una organización legalmente constituida. La iglesia en el Nuevo Testamento era un organismo vivo, era el cuerpo de Cristo, eran los lavados con la sangre del Cordero. Alaban al Señor. Entonces, tremendo, porque ella pudo haberse salvado, pero decidió seguir el juego. Y a veces sí somos de necios, vemos cómo han acabado otros y nosotros seguimos montados en nuestra. Dicen por ahí que un señor fue y compró una mula y siempre andaba montado en un macho, perdón, y luego siempre andaba montado en su macho y no lo bajaba nadie. Y así hay gente que siempre anda montada en su. Acá en México, para los de Ecuador y otros lados, significa que tú te pones en la posición que dices y no cambias. Así truene, llueva o relampaguee, tú estás bien. Muy mal, ¿verdad? Hay que aprender a reconocer cuando nos equivocamos y punto, porque Dios es capaz de perdonarnos. Entonces, eso le pasó a aquellos reyesuelos del tiempo antiguo también, porque estamos hablando de esa cuestión, ¿verdad? Cómo acaba un rey y empieza otro. Eso nos habla de la fragilidad de los seres humanos. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. E hizo lo malo, interesante, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y siguió los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Y se encendió el furor de Jehová contra Israel, y lo entregó en mano de Hazael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Mas Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Hasta ahí. ¿Por qué? Porque lo que estaba diciendo yo era, tengamos la capacidad de arrepentirnos. Dios es capaz de perdonarnos. Porque eso fue donde me aventé todo el rollo de la belleza de la idolatría y el juicio de cómo Dios opera de diferentes maneras. Ahorita no nos va a traer un rey que nos apachurre, que nos haga daño. No, hay otras maneras. Pero siempre que veas la aflicción, eres capaz de clamar a Dios, de arrepentirte, de corregirte, y seguramente Dios será amplio en perdonarte. Versos 5 al 9 dice: y dio Jehová salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Con todo eso, léanlo ustedes por favor. Sigan. Y durmió Joacás. Qué triste, ¿no? Qué triste historia de príncipes, hombres o mujeres destinados a vivir una vida de éxito, de bendición, de plenitud. Pero no se salen de los caminos de los antepasados. No ha de ser cualquier cosa. Porque yo les he enseñado aquí diferentes conceptos. Quienes tienen tiempo yéndome a enseñar entienden esto. Los que no, pues se van a quedar con la boca así de y no van a saber ni de qué hablo. Pero traemos herencias generacionales, traemos temperamentos generacionales, nos guste o no, nos guste o no. Les voy a hacer una narración leve, espero que no les moleste. No quisiera ponerme de ejemplo, pero pues tengo que usarme a veces un poquito de ejemplo. Hoy voy a usarme de ejemplo en una mala situación. Hace un poco de tiempo empecé a batallar con algunas cuantas, ¿cómo se les llama? Dislipidemias. ¿Sí? Que colesterol y que triglicéridos y que alta presión y que un show. Yo que me consideraba un hombre privilegiado, saludable, no, de repente se me vino el mundo encima.
Y dentro de lo que cabe, me considero un hombre disciplinado. A lo mejor no es cierto, pero así me veo yo. Apenas los que me siguen de cerca sabrán si sí o si no, pero yo pienso que no tomo prácticamente refrescos, casi de ninguna índole. Pan muy de vez en cuando, no soy de mucha galleta. Soy cafetero, pero no me tomo 4 o 5 tazas al día, me tomo 1 o 2 tazas al día y no le pongo azúcar. Entonces yo batallando con esta última, lo que se conoce coloquialmente como el azúcar, pues platicando con mi esposa le digo, pues, o sea, es que haga lo que haga, no me funciona. Yo camino, hago esto, hago lo otro y ahí ando, me abstengo de cuantas cosas. Y me dijo ella, mira, contra la genética no se puede. Me atarantó de un solo trancazo. O sea, una sola declaración así muy directa. Contra la genética no se puede. ¿Qué tienes que hacer? Pues hacer lo mejor que puedas. Cuidarte lo mejor que puedas. Tomarte los medicamentos que debas tomarte porque contra la genética. Ahí es herencia. Y esto lo voy a usar como ejemplo para decirles que traemos herencias. Hay cosas que no nos gustan, nada menos esas mugres herencias de enfermedades. Yo lo digo, pero qué mal. Una ocasión oí a alguien decir, estas herencias de mis padres, hasta lo digo así con cierto garbo, como con coraje. Bueno, yo no puedo decir tanto, ¿verdad? Pero digo, bueno, no me gustan esas herencias. Como no puedo corregirlas, lo que puedo hacer simplemente es, primero, es procurar estar en paz con Dios, procurar llevarme la fiesta en paz, porque uno puede ser muy corajudo, muy berrinchudo y vivir de la greña con todo mundo. Al cabo, pues yo vengo de la perrera, donde vivíamos gruñéndonos los pandilleros, los amargados, los resentidos, los endeudados, los perseguidos. Ahí así vivimos mucho tiempo. Entonces vengo de allá, yo puedo justificarme. Luego, la mala vida que llevé, la mala vida que me dieron. Y luego aparte las mugres enfermedades que traigo. Pero fíjate que no, son lujos que no me doy. Porque me van a hacer daño a la postre, a mí mismo. Aparte que pueden acarrearme un problema con el Eterno por maltratar a la gente. ¿Se escuchó eso? Digo, porque a veces somos. A ver, escúchenme con atención y véanme, porque de repente nomás empiezo a ver temas así y se agachan a leer la Biblia o quién sabe qué estarán viendo. Pero como que no me gusta lo que dices. Pues ni a mí me gusta, pero es la verdad. Uno tiene que tener cuidado de su alma. Nadie mejor que tú para cuidarla y nadie peor que tú para perderla. ¿Sí? Entonces traemos herencias. El punto a donde voy es que Israel batalló mucho con las herencias espirituales. ¿Por qué la gente sigue en la idolatría? Porque son demonios que tienen esclavizada a la gente. No en balde dice el apóstol Pablo. Anótelo usted, mi amigo que está ahí en las redes. Pablo lo dice, 1 Corintios capítulo 10. Ahí búsquele, no me acuerdo qué verso es, pero búsquele. Dice que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y la exhortación apostólica es N cantidad de veces: huí de la idolatría. Claro que las religiones y los que manejan las religiones, si yo también fuera un idólatra y moviera sistemas religiosos, claro que no te iba a decir si son ídolos y si son demonios, no te lo iba a decir porque no me conviene decírtelo, no me convendría. Y no me convendría porque es el negocio. ¿Tú crees que cuando Pablo fue a Éfeso y les predicó ahí y se juntaron los plateros movidos por líder sindical, uno de los que vendían templecillos de Diana? ¿Templecillos de quién? Eran templos de plata. Si no creas que eran templos de ceniza o de piedra, no eran templos de plata. La gente compra souvenirs. ¿Qué compran?
Es más, no creo que lo que voy a decir ofenda a muchos de ustedes, pero ¿a poco ustedes cuando han ido por ahí de paseo no compran souvenirs? Se traen una imagen de la pirámide de Chichén Itzá, el templo o el altar que se veneraba ¿a quién? A Quetzalcóatl. ¿Sí, verdad? Entonces, ¿te imaginas quién no ha ido a San Juan de los Lagos y se trae una imagen del templo de allá? Porque la figura es como cuando vienes a la ciudad donde yo vivo, Monterrey, ¿verdad? Aquí en Monterrey, tenemos un símbolo de la ciudad. ¿Cuál es el símbolo de la ciudad de Monterrey? El Cerro de la Silla. La gente se lleva eso, es una figura icónica. Estoy hablando de esos detalles. A veces la gente no lo hace por idolatría, pero Demetrio sabía que era la idolatría y él tenía un gran negocio. Así que juntó a todos los artesanos o artífices, tenía un sindicato grande, llenó un estadio, nomás para que se una idea, llenó un estadio para gritarle a Pablo en su cara afrentosamente: grande es Diana de los Efesios. ¿Y sabes cuánto tiempo duraron gritando? 2 horas, según registra la Sagrada Escritura. No, las porras de los equipos de fútbol se quedan cortos. Estos no tenían un evento ahí deportivo enfrente de ellos, solamente tenían el celo de su religión y de su gran negocio, porque la religión es negocio. Anótelo. La religión la idolatría es negocio. Nadie que te promueva la idolatría, el santero, el curandero, el espiritista, no te va a decir que es malo, te va a decir que es muy bueno. El que te invita a adorar a la Pachamama, a conectarte con la tierra, a sentarte encuerado en la tierra o lo que sea, o sea, te va a decir es bueno. Estamos volviendo a los cultos ancestrales, porque la madre naturaleza, mira, arrasa. Y luego Dios se molesta porque nosotros solitos, lo voy a decir en varias maneras, a ver si se logra entender o alguien logra entenderlo o aceptarlo. Por un lado Dios no quiere que caigamos cautivos de esos demonios, pero cuando caemos cautivos, Dios no necesita ni juzgarnos. Solitos nos hacen pedazos esos demonios, porque el trabajo de Satanás y todo su equipo, que no es nomás el diablo, siempre agarramos al diablo como el diablo del Satán, ¿verdad? No, hombre, pero hay príncipes, o sea, no es un solo príncipe, él es uno de tantos príncipes. Si yo él es uno de tantos príncipes, es Satanás, es Belcebú, es Belial, y a lo mejor le encuentro otros 7 u 8 nombres de príncipes y se los digo. Pero luego hay potestades y le puedo encontrar nombres de demonios que existen en los terrenos espirituales, y los hay, potestades, y luego gobernadores, otros demonios, y luego hay otros sin nombre, son por montones, se llaman huestes, esos no tienen nombre propio. Y obviamente los santeros, los brujos, los que mueven religiones así medias oscurantistas, y los que mueven religiones blancas, entre comillas, eso, que tiene hasta Cristo, anótelo porque ya dije esta barbaridad, que tiene a Cristo como pretexto, que tiene a Cristo como pretexto, y lo adoran de bulto. No te van a decir que es malo, pero checa la Sagrada Escritura, ¿qué dice? Dios mismo, suponiendo que sea el verbo el que habló en los tiempos del profeta Jeremías o Isaías, él dijo: ¿a qué me van a hacer semejantes si nunca me han visto? ¿Cómo me van a adorar? Así que está prohibidísimo por Dios, porque todo lo que es adoración de ese tipo te aleja de la relación con Dios y te expone a la influencia demoníaca. Abres puertas a los demonios. Por eso Dios no quiere. No es tanto porque Dios le moleste que seas feliz. No, al contrario, quiere que seas feliz, pero feliz no en apariencia, sino una felicidad que te brota de adentro. Por eso Jesús dijo: el que bebiere de esa agua volverá a tener sed, pero que el beba del agua que yo le daré no tendrá sed
Jamás, porque esa agua será como una fuente de aguas que brote para vida, o sea, que salga de dentro de ti. La alegría no es la que te metes a través de la cerveza y del vino, es la que te sale del alma, sin necesidad de ningún de algún enervante, de alguna bebida espirituosa. Entonces, eso es muy importante, porque luego la gente puede pensar que Dios es un Dios injusto porque no permite la adoración para otros. No es que no la permita, es que no sirve. Es más, yo he dicho que inclusive la adoración que le damos a Él la permite como una cuestión benéfica para nosotros mismos, no porque Él necesite que sea ser adorado. O sea, si Él necesitara nuestra adoración para sentirse Dios, no sería Dios. ¿Sas? ¿Oyeron eso? Si Él necesitara mi adoración o tu adoración para sentirse Dios o ser Dios, no sería, porque entonces lo construiríamos nosotros. ¿Oyeron eso? Lo construiríamos nosotros a Él, ¿no? Él no necesita que nadie lo construya, ni edifique, ni le levante la autoestima. Él es Dios. Conmigo, sin mí, a pesar de mí, antes que yo, después de mí, y seguirá siendo Dios siempre. Entonces, nos conviene acercarnos a Él, porque Él es manantial de aguas vivas. Eso es importante que lo entendamos. Entonces, de alguna forma, por eso Israel cayó vez tras vez, porque los demonios al fin de cuentas los hacían bolas. Y luego aparte Dios decía, ¿sabes qué? Esta gente no entiende, porque Dios quiso tratarlos como familia. Lo mismo que pasa con la llamada iglesia hoy, los redimidos. O sea, el llamado es que seamos sus hijos, pero seguimos comportándonos como simple pueblo, lejano, con sus, como se diría, conservando mis derechos y mis tiempos, y yo hago lo que yo quiera, y conmigo no se metan, y yo hago, no, pues una familia no se maneja así. Ustedes que son padres, sobre todo cuando sus hijos estaban en el desarrollo, ¿se metieron con ellos? ¿Les corrigieron alguna cosa? ¿O los dejaron como animalitos que se desarrollen como dicen por ahí, a la buena de Dios? A ver, los que son papás o mamás, ¿sí se metieron con ellos? ¿Sí los corrigieron? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Porque ustedes necesitaban para sentirse padres o porque estaban en el pro del desarrollo de sus hijos? Entonces Dios se va a meter contigo. Israel nunca evolucionó, y así hay mucha gente hoy que no ha evolucionado. Por eso la falta de compromiso, por eso la falta de cercanía con el Padre, ¿sí? Entonces espero que esto se entienda en esta sección de lo que le estoy diciendo. Dios quiere que te conduzcas como su hijo, como su hija, que vivas en bendición. Entonces ya vemos que ellos veneraron a los dioses, a las diosas. Digo, para que no crean ustedes que la adoración a la diosa madre es nueva. No, la veneración a la diosa madre viene desde tiempos antiguos. Por allá en las leyendas antiguas se habla de una diosa que no se le permitió reinar, y entonces se enrabió y procuró hacer guerra contra Dios, y se hizo una diosa en la tierra. La gente la veneró desde entonces. En el Génesis se le conoce como la serpiente. Después se le conoce como la luna negra. Luego se le conoce como la reina del cielo. Y ahí va. Así que lo que hoy la gente venera no es nuevo, es un culto muy antiguo que viene desde los tiempos cuando la gente decidió caminar su propio camino. Así que de repente yo quiero frustrarme porque la gente no ocurre a las enseñanzas, y porque la gente esto, y pues eso no es nuevo, eso es milenario. Buscar a Dios no es de cualquiera tampoco. Entonces ya vimos aquí cómo los mandó destruir el Señor a estos pobres. Aunque dije yo no necesitaría, la gente solita se da en la tower, ¿verdad que sí? La gente solita, porque se suelta en manos de los demonios. ¿Tú crees que te van a hacer bien? Pues no. Cuando tú permites que te gobierne tu carne, no está gobernando tu carne. Cuando tú dices voy a hacer lo que se me pegue de gana,
¿Sabes quién es el que camina haciendo se le pega según a lo que se le pega la gana? El soberbio Satán y sus demonios todos, y sus principados y potestades y gobernadores y huestes, todos ellos. Entonces, cuando tú estás caminando ese principio y no temes al Señor de Jesucristo, estás viviendo en los terrenos de Satanás. Y con Biblia y todo, a veces ahí somos. Puede ser que a veces seamos, mientras no sea un estilo de... Hola. Mientras no sea qué. Digo, todos tenemos arranques de eso, ¿tampoco no? Pero que no se nos convierta en un estilo de vida, porque entonces es un gran problema. En el año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, versos 10 al 13, estoy ya, sobre Israel. Otro Joás, una época cuando reinaron los Joáses. Joás, el rey en Israel, en Samaria, y reinó 16 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Fíjate qué historia le queda a este Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvo. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo y el esfuerzo con que guerreó contra Amasías, rey de Judá, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Joás con sus padres y sentó Jeroboam sobre su trono, y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Versos, ¿qué seguimos aquí? Versos 14 en adelante. Versos 14 al 17. Hasta ahí está bien. Tenemos aquí una historia muy interesante. Número 1, muere el gran profeta Eliseo, el que sanaba leprosos, el que conocía el destino de los hombres. Bueno, este señor era un señorón. Yo no pensaría, yo también quisiera pensar eso, pero la realidad me dice otra cosa, que los hombres y mujeres consagrados a Dios no se enferman y se van a morir acostaditos en su cama, quietecitos, nomás una noche se duermen y no amanecen, en paz. Tristemente eso no es verdad. Qué bueno que podemos tocar este punto, porque a veces nosotros nos frustra ver que las personas que consideramos consagrados se mueren de enfermedades que pensaríamos que no los van a matar, porque los vimos sanar o supimos que sanaron, entre comillas, o de sanaron, o a través de ellos Dios sanó personas de diferentes males. Pero no es así, hermanos. La enseñanza nos dice, y el máximo exponente del Evangelio, el Verbo de la eternidad, muere de una muerte violenta, horrible. Él no murió en su cama, ¿verdad que no? Hablando de Jesucristo. El máximo exponente del Evangelio, ¿quién es? Jesucristo. Él no muere en su cama, ni muere rodeado de los que le aman, parece que muere rodeado de los que le odian. Y muere en un escandaloso día donde le gritaban: bájate, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. La misma golpeteo de la primera tarde que se encontró con uno de los demonios, sería con Satanás o con otro de los mugres príncipes de la potestad del aire, que le digo: si eres el Hijo de Dios, te van a cuestionar tu fe hasta la muerte. Tu fe siempre va a parecer que no es cierta.
Y máxime cuando te ven débil. ¿Y máxime cuando qué? Cuando te ven tus defectos, cuando te equivocaste, cuando te enfermas y te tienes que tragar un medicamento. Y luego entonces Dios. Y luego la fe. Vas a ir con el médico y luego ya no eres de Dios. Órale. Porque hay gente que así predica, que la medicina es del diablo. Yo tengo muchos años, desde muy joven enseñé que la verdadera ciencia y la verdadera fe tienen la misma fuente, porque Dios es el que da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, y es el que por la fe nos justifica. Tan tan. Leyendo por ahí otra escritura que ni me acuerdo dónde está muy bien, pero parece que es el primer libro de Samuel o segundo, 14:14. O si no, búsquenle ahí, pues total, en cierto lugar dijo el apóstol, porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas que no vuelven a recuperarse. Aunque Dios provee los medios para no alejar de sí el desterrado. O sea, Dios provee los medios para que tú vivas sano. Segundo de Samuel 14:14, gracias. Entonces, o sea, Dios provee los medios. Tú estás enfermo, Dios te provee los medios. Pues si tú no quieres, pues es bronca tuya, ¿no? Igual te mueres, no porque Dios no quiera sanarte, sino porque tú dijiste, no, yo no tomo medicamentos. Pues muy tu gusto, ni modo, échele. A lo mejor no vas a vivir con la calidad de vida que viviste antes, pero vivirás el tiempo que vivas a lo mejor con un poquito mejor de calidad de vida que lo que puedes vivir sin atenderte. Pero bueno, el punto a donde voy es ese, de que se muere Eliseo, el señorón que sanó a Naamán, que resucitó al hijo de la viuda, que quién sabe cuántos innumerables milagros sucedieron en su ministerio. Y dice la escritura que estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de la que murió. Órale. Y no pudo haber orado por sí mismo para aliviarse. O sea, es que nosotros no somos los que sanamos. Nosotros somos el instrumento a través del cual Dios obra los milagros o no los obra. ¿Se escuchó eso? Punto. Entonces Eliseo muere y eso nos da una enseñanza muy interesante acerca de la fragilidad nuestra, de cómo, y confirma la cuestión de que Dios toma vasijas de barro, vasijas tempóreas, para depositar eternidad en ellos, para manifestar su gloria. Y no nos toca más que simplemente ser humildes mientras estemos caminando aquí y saber que ahorita estamos y mañana ya nos fuimos. Nomás queda el puro estuche sin persona, porque somos seres eternos. No, sí somos seres eternos que moramos en cuerpos temporales. Pero bueno, entonces aquí en este particular se muere Eliseo y a llorar Israel entero, porque se les murió, se les apagó la antorcha que ardía. Quedaron otras. ¿Se acuerdan que ya hablamos un poquito de los discípulos? Porque Eliseo tiene una escuela que se conoce como la escuela de los profetas. Y de ahí salen, pues ¿de dónde crees que salen los profetas menores como los conocemos? Por lo menos, no todos, porque de 100, pues si sobresalieron 12 o 15 o 20 o los que sean, pues ya es ganancia. ¿Alaban al Señor? Digo, porque no, a veces nos critican a los pastores porque le predicamos a un montón de gente y se nos desbalagan muchos. Y curiosamente muchos se van amargados, enojados, resentidos, traumados y, ay, pobrecitos, se van muy mal. Ay, 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 ay. Y luego dicen, ¿y cuánta gente quedó? ¿Y cuánta gente sobresalió? No son muchos, hermanos. No son muchos. Suponiendo que Eliseo tuviera 100, por lo que dice la escritura, ya estudiamos ese pasaje, y tuvieron que ampliar el lugar donde se reunían o moraban, dice la escritura. Y finalmente, por ahí él envió un día uno a ungir a Jehú precisamente.
Las escuelas rabínicas dicen que posiblemente era Jonás. Pues sí, porque los profetas no salen de la noche a la mañana. O sea, no salió de la noche a la mañana. Abdías no surgió de la nada. O sea, son profetitas que estuvieron bajo la escuela de alguien. Aprendieron a vivir bajo los principios del Señor. Pero de repente se muere el tremendo profetonón de las escuelas grandes. Porque de repente las grandes se acaban. Y uno dice, oye, pero ya no hubo otro como Eliseo. No, parece que no. O si encontramos esos profetas que sanaban enfermos y que hacían milagros y que predecían el futuro y que traían de todos los tremendos. Pues no, tú encuentras a Jonás que va y predica hasta enojado en contra de Nínive, ¿verdad que sí? Tenía un temperamento muy feíto el señor aquel, ¿verdad? Pero ahí anda predicándoles. Y luego va y se sienta arriba de un cerro para ver qué pasaba. Pero no salió de la nada. El hombre es resultado de un ministerio. Entonces muere el tremendo profeta y nos narra la escritura aquí. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, Padre mío. Esta es una narración, como ya dije en su momento, de lo que sucede en el tiempo de vida del profeta. Aquí ya se murió. Te están diciendo lo que aconteció mientras estaba vivo. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas, o sea, un arco y unas flechas, para que se entienda mejor. Todavía hay gente que conoce la cuestión de la arquería. Ya es más una cuestión de deportiva. Hay gente que lo usa para la cacería. Yo me acuerdo, tengo un conocido, me parece que tenía en sus armas arcos. Y un día me llevó a cazar con arco. Me sentía apache yo. ¿Verdad? Pero son arcos que están bien duros. Hay que tener cierto temple para jalarle, ¿verdad? Entonces, pero en aquel tiempo eran las armas. No era una cuestión de deporte. Hasta ahora es un deporte, me parece que hasta olímpico. Y hay campeones de arquería, hombres y mujeres. Entonces, pues fue y le dijo, Padre mío, Joás, rey de Israel, fue llorando delante del profeta y le pidió, pues obviamente, guianza seguramente. Y Eliseo le dijo, toma un arco. Y cuando tomó el arco y unas flechas, él tomó entonces un arco y unas saetas o flechas. Y luego le dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Ahí hay una línea que se llama imposición de manos. Eliseo no agarró el arco. Eliseo era un maestro en hacer que la gente se desarrollara. Lo mismo hizo con la mujer aquella viuda, ¿se acuerdan? Que le dijo, ¿qué tienes en tu casa? No, pues tengo un poquito de aceite. Bueno, ve y busca vasijas. No le dijo, a ver, ya tráeme la vasija y ahorita te lo multiplico. Padre, y empezó el aceite a multiplicarse. No, él le dijo, ve y busca vasijas. Todas las que encuentres en tu vecindario y empieza a vertir aceite de tu vasija, así es vasijas, y con lo que salga, pagas lo que debes. Eliseo no era de los hombres que les gustaba ser los protagonistas. Hacían que tú fueras el autor de las transformaciones en tu vida, de los cambios, de las liberaciones, de las sanidades, de lo que se necesitara. Él te decía el cómo hacer las cosas. Hoy mucha gente es muy floja, todo lo quieren ya. No, hombre, qué bueno que tengamos hombres que nos enseñen el cómo. ¿Oyeron eso? Que nos enseñen el cómo hacer las cosas. Porque algún día se van a ir y cuando se vayan ellos, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues nos vamos a quedar como huérfanos de a tiro, porque aquí ellos llevaron hasta los secretos de cómo hacían lo que hacían. Pero Eliseo era esa clase de hombre. Él puso las manos y le dijo, ahora lanza, ¿verdad? Lanza la saeta, abre la ventana del oriente. Y cuando la vio, dijo Eliseo, tira. Y tirando él dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque irás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Esta era una palabra profética. ¿Esta era una qué? Palabra profética. ¿Por qué la narración? Te voy a decir por qué. Porque Joás, dentro de lo que cabe, no era un hombre tan temeroso de Dios,
Pero Eliseo era un hombre de Dios que vivió de manera que hasta los impíos lo extrañaron, hasta los impíos le lloraron, hasta los impíos vieron el hueco de su ausencia. Vive de tal modo que hasta los impíos extrañen tu presencia. Hola, vive de tal modo que hasta los impíos anhelen tu presencia o extrañen tu ausencia. Eliseo era esa clase de hombre, un hombre que llegó a marcar una generación. Dentro de este paréntesis que se hace de lo que estamos leyendo, y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel hubo tomado las saetas, dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios dijo el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Eran cuestiones proféticas. Algo que el rey de Israel no sabía era la gematría. Era que no te puedes limitar. Era que tienes que entender y hasta preguntar al profeta: ¿y cuántas veces golpeó la tierra? ¿Hasta cuántas veces tengo que hacer lo que me dices? ¿Sabes por qué no le preguntó? Porque era el rey. Y a veces nosotros, como reyesitos de nuestra vida, no sabemos pedir guianza. Hola. No sabemos pedir guianza. Nos montamos en nuestro, ¿qué dije hace rato? En nuestro macho. Hacemos lo que creemos que es correcto y ya. Y ya. En lugar de pedir guianza al hombre de Dios y tomar la palabra del hombre de Dios como palabra de Dios. Concluyo con una vieja anécdota, ya, si pueden cerrar su Biblia. Hace muchos años, el Señor me permitió ir a una ciudad aquí cerquita de Monterrey. Iba yo en camino hacia otras ciudades allá en la Unión Americana. Por situaciones que no les voy a explicar, me fue necesario llegar a la casa de una mujer de Dios y su varón, su esposo, en esa ciudad. Cuando llego yo, toco a la puerta de esta familia, que me hacían el favor de hospedarme, y seguramente todavía lo harían si yo fuera a su casa en estos tiempos. Y apenas llego y la mujer de Dios, una reconocidísima a nivel internacional, me dice: por ti oraba. Yo le pedí a Dios que me mandara el mejor profeta que yo conozco, y tú eres ese varón. Ya platicamos sobre una problemática que ella tenía y me tocó darle la palabra. Hizo todo conforme lo que le dije. La mujer feliz de haber recibido la orientación de la palabra que yo le dije. Ella no dijo: pues déjame orar a ver qué. No dijo: por ti oraba. Lo que tú digas es palabra de Dios. Inclusive iba a mover ciertas cosas a su criterio y le dije: no hagas eso. Hacer eso estaría mal. Tienes que actuar correctamente con esta persona y hacer esto y esto y esto por esta persona. Bendito sea Dios que hay gente, y yo he sido testigo de ello, que sí es capaz de oír al hombre de Dios y decir: lo que tú digas es palabra de Jehová, y la cumplen a pie juntillas. Dios nos dé un corazón sensible, humilde, para de veras estar bajo autoridad. Conste que no le estoy hablando de una ovejita, le estoy hablando de una mujer ministro del Evangelio, reconocida a nivel internacional, que estaba orando para que yo llegase a su casa. Los que me conocen saben que no soy muy dado a llegar a muchas casas. A veces ni en mi propia ciudad soy de andar de casa en casa. Pero esta mujer dijo: por ti oraba. Y lo que tú digas será palabra de Dios. Entonces Dios nos ayude, porque a veces como congregantes lo que menos tenemos, y menos cuando nos pega, y menos cuando nos conviene, es oír la palabra de nuestro pastor como palabra de Dios. Cierren los ojos.
Padre, bendigo a mis hermanos y hermanas. Oro que la gracia de tu presencia esté sobre cada uno de ellos. Les bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo y oro que la gracia de tu presencia esté en sus vidas. Amén.